¿Qué sucede cuando un artista pierde la fe? Cuando se siente solo en un mundo repleto de gente. Cuando al final del viaje parece no haber nada. Afortunadamente, podemos encontrar las respuestas a estas preguntas en las obras de James, un desarrollador independiente de videojuegos de terror con una mente perturbada. Discover My Body, o Descubre mi cuerpo, en español, nos traslada al año 2040. Los seres humanos buscan nuevos métodos de conectar con los demás y formar comunidades. Cansados de las instituciones religiosas, que ya no son capaces de unir a las personas, aquellos que se sienten solos recurren a la ciencia y la tecnología en busca de una solución. Nosotros somos un estudiante de medicina encargado de investigar una de estas soluciones, un hongo artificial con potentes propiedades psíquicas. Y en la sesión de hoy estudiaremos los efectos de este hongo en el cuerpo y la mente de un sujeto humano. Cuando llegamos, el hombre se muestra muy animado. Es evidente que está entusiasmado con el proceso, al que se refiere como florecimiento psíquico posfúngico. Nos cuenta que ha ayudado a muchas otras personas durante sus florecimientos, pero que jamás había experimentado uno en sus propias carnes. Aunque parece algo muy complejo, nuestro trabajo es simple. Debemos utilizar un escáner para inspeccionar los diferentes cambios que su cuerpo sufrirá durante la transformación. Y gracias a un sistema de lectura conectado a su cerebro, podrá comunicarse con nosotros en todo momento. Una vez que sabemos lo que tenemos que hacer, empezamos a escanear su cuerpo. En la tibia de su pierna derecha encontramos lo que parece un hongo con forma de cabeza humana emergiendo del hueso. El sujeto nos explica que para comenzar la transformación, el doctor le inyectó en la tibia un injerto de piel procedente de un florecimiento exitoso. En cuanto al origen del rostro del hongo, la explicación es más complicada. Como el hongo es un ser psíquico y colectivo, su manifestación física proviene de un fondo compartido de todos los traumas, miedos y sueños de sus integrantes. En este caso, el rostro parece ser el de la madre del sujeto, a la que echa mucho de menos. Continuamos la exploración y hallamos los huesos en los que el hongo ha echado raíces, que ahora se están pudriendo y reblandeciendo para más tarde adoptar su forma final. En la parte inferior de su tronco encefálico ha sido implantado un dispositivo llamado inhibidor primordial, que sirve para desactivar ciertas protecciones evolutivas que obstaculizan la transformación. Por ejemplo, aquellos que experimentan un florecimiento no son capaces de entender la idea humana del tiempo. Así que si el dispositivo no desactivase esta parte del cerebro, al transformarse perderían la cabeza. De repente, el sujeto nos advierte de que la concentración del hongo en su sangre es muy alta, lo que indica que su florecimiento empezará muy pronto. Para soportar mejor el dolor, nos pide que le demos nuestra cartera para así tener algo que morder. Durante la transformación, ha mordido tan fuerte la cartera que algunos de sus dientes se han roto. Por el aspecto de su cabeza, queda bastante claro que el sujeto está dejando de ser humano, aunque el florecimiento aún no ha terminado. Sin embargo, ya siente un indicio de conexión psíquica con el resto de los individuos que han florecido. Su cuerpo también ha cambiado. El color de su piel es más amarillento, las manos se le han desprendido de los brazos y el hongo con forma de cabeza ha crecido exponencialmente. El sujeto nos dice que las manos se le han caído porque en esta nueva forma ya no le hacen falta. Entonces se queda callado.
Aparentemente, sus pensamientos están mezclándose con los de otros humanos florecidos. Los huesos de su tren inferior, que antes estaban blandos y putrefactos, se han convertido en un entramado de receptores psíquicos. Algunos de ellos han atravesado su piel y pueden observarse a simple vista. Pero lo más aterrador se esconde en su sistema nervioso. Su cerebro se ha descompuesto y los nervios de todo el cuerpo se están convirtiendo en pequeñas partes de la mente colmena del hongo. Mientras hablamos, recuerdos de personas a las que no conoce inundan sus pensamientos. Debido a la transformación, el sujeto está perdiendo la conciencia de su identidad. Ahora forma parte de algo más grande, de la primera comunidad humana verdaderamente unida. Infinito placer, infinito dolor. El florecimiento casi ha terminado y el sujeto se siente muy feliz. Discover My Body es una siniestra parodia de la sociedad actual. Por un lado, las religiones están en decadencia. Las nuevas generaciones están dejando de creer en Dios y ya no se reúnen en los lugares de culto. Por otro lado, las redes sociales nos permiten comunicarnos con personas de cualquier parte del mundo en cualquier momento, pero jamás nos hemos sentido más solos. Y en este desierto de soledad, parece que solo somos capaces de formar relaciones parasociales. Como el sujeto de pruebas del juego, después de su florecimiento, somos parte de una gigantesca mente colmena. Internet, con sus cámaras de eco y su algoritmo diseñado para convertirnos en adictos, es nuestro hongo. Creemos que alguien nos escucha, pero estamos hablando con el vacío. En este solitario desierto, nuestra única compañía es el eco de nuestra voz. Si Discover My Body te ha parecido extraño, prepárate, porque el siguiente juego es peor. En Waterwomb World, o Mundo del Útero de Agua, en español, encarnamos a un científico cristiano que está convencido de que la religión tiene un fundamento histórico que la humanidad ha olvidado. Para él, la ciencia debería ser capaz de confirmar la existencia de lo divino. El objetivo principal de su vida siempre ha sido encontrar el lugar donde el hombre abandonó la gracia de Dios, y eso lo ha llevado a las profundidades del océano, en concreto a una región llamada la zona de Gaspar. Usando nuestro submarino, debemos explorar el fondo del mar en busca de pruebas del origen de la vida. Durante el primer descenso, encontramos lo que parece un cráneo humano, una máscara de buceo y un pez de gran tamaño. De vuelta al submarino, sentimos como si Dios estuviera abriendo nuestro cerebro y nuestro corazón, como si el Espíritu Santo estuviera reconfortándonos y conectándonos con todas las cosas. Después de todo, el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero fuimos nosotros los que la corrompimos con el pecado. Sentimos algo indefinible en nuestro cuerpo, como si en algún momento hubiéramos estado conectados a algo más grande y violentamente hubiéramos sido arrancados para flotar en libertad por nuestra cuenta. Antes de empezar a examinar lo que hemos encontrado, nos miramos en el espejo. Todo parece en orden. Según los análisis, el cráneo perteneció a un ser humano primigenio que vivió aproximadamente durante 1 milenio. Por la densidad de sus huesos, lo más probable es que, a diferencia de los humanos actuales, que son terrestres, esta criatura fuera acuática. La máscara de buceo fue fabricada a mitad del siglo XX y está ornamentada con letras que forman el nombre de Cristo y otras inscripciones bíblicas. Creíamos que éramos los primeros en explorar este lugar, pero estábamos equivocados. ¿Serían investigadores enviados por el Vaticano? Y lo más importante, ¿qué les pasó? En cuanto al pez, la datación por radiocarbono dice que antes de la vivisección llevaba vivo más de 10.000 años. Esto lo convertiría en el animal más longevo jamás descubierto. En su estómago hay restos de corales autóctonos.
Desde dentro del submarino oímos un ruido muy fuerte, algo similar al canto de una ballena, pero mucho más potente, como una sirena de emergencia nuclear. Y no se nos ocurre otra cosa que salir del submarino para echar un vistazo. Las luces se han apagado, pero en vez de volver a entrar al submarino, le pedimos a Dios que guíe nuestro camino en la oscuridad. Hijo de Adán, te lo suplico. Tus antepasados abandonaron el árbol de la vida y comieron del fruto del conocimiento. Sigues un camino equivocado. Dejarás atrás este lugar o cambiarás una vida por otra. Muere como un hombre o únete a Dios en carne y hueso. Escuchar la voz de tu Dios es regresar al origen. Volver al útero donde los mundos fracasan. Ahora lo sabes. No soy más que su mensajero. Esto es todo lo que sé. Hijo de Adán, te lo suplico, te lo suplico, te lo suplico. Tras este aterrador encuentro con lo que pensamos que es un ángel, volvemos maravillados al submarino. No sabemos a qué se refería este mensajero con unirse a Dios en carne y hueso, pero eso solo nos empuja a querer continuar con la investigación. Ahora, nuestro reflejo se ve más oscuro. Salimos al exterior y encontramos un coral de color rojo y 2 peces. Entonces, volvemos al submarino. Ahora, nuestro reflejo está aún más oscuro. El primer pez, en contra de todo sentido común, parece ser inmortal. Los análisis dicen que nació en el período Jurásico, hace 200 millones de años, pero sus células se han mantenido inalteradas durante todo este tiempo. No tiene ojos y es incapaz de distinguir entre la luz y la oscuridad. De nuevo, dentro de su estómago hallamos trozos de coral rojo. Pero lo peor de todo es que su ADN contiene proteínas presentes en el ADN humano. Por lo tanto, es innegable que estamos emparentados biológicamente con esta especie. El segundo pez es incluso más extraño. No sé por qué, pero algo en su cuerpo me recuerda a un rostro humano. La datación por radiocarbono excede múltiples periodos geológicos, lo que lo sitúa cerca del origen de la vida misma. Y el 50% de su cuerpo está compuesto por un pólipo de coral. Como ocurría con el anterior espécimen, su ADN y el nuestro comparten algunas proteínas. Finalmente, llegamos al coral rojo. El ordenador dice que está tachonado con neuronas protohumanas y que es capaz de crear un campo de conciencia, sea lo que sea eso. Además, el análisis hace referencia al útero de Dios, lo mismo que el ángel ha mencionado antes. Mientras estudiamos el coral, empezamos a perder el conocimiento, como si los símbolos del mundo estuvieran desmoronándose. Entonces, el submarino deja de tener energía y todas las luces se apagan. ¿Será otro ángel? Oh Dios, puedo sentir tu amor. Mundo del útero de agua. Útero. Hambre. Soy el hambre.
unirme a los ángeles, unirme a Dios. Ahora, el espejo muestra un reflejo que ya no parece humano. Salimos al exterior y nuestra piel es roja y nuestros dedos acaban en uñas afiladas. Avanzamos y nos topamos con un arrecife de coral, lo único que puede saciar nuestra hambre. Mundo del útero de agua. Watergum World es la pesadilla de todo creyente. Imagina que tu fe tiene una base científica, que la divinidad a la que rezas tiene un origen físico que puedes estudiar. Te armas de valor y te subes a un submarino. Te sumerges en lo más profundo del océano y cuando llegas al lugar donde empezó todo, lo que te da la bienvenida no es un dios majestuoso y compasivo, sino un monstruo. Watergum World es, en mi opinión, una metáfora sobre la tragedia de perder la fe. Alguien puede dejar de creer en Dios por muchos motivos, pero algunos son peores que otros. En este caso, Dios es representado de una forma terrible, más alienígena que celestial, como una criatura que no puede ser comprendida, pero que tampoco debería serlo. Esta es la imagen de Dios que tendría alguien que ha sufrido, ha rezado y no ha recibido respuesta. Estás en un largo viaje por un país extraño. Ese es el mensaje con el que comienza Vía Negativa, el último juego del que hablaré en este vídeo. Su premisa es sencilla. Debemos avanzar por un psicodélico camino hasta llegar a su final. Pero no somos los únicos que estamos haciendo este viaje. Primero, nos encontramos con un hombre calvo que usa sus manos para ocultar su rostro. Dios está en el camino que tenemos por delante, nos dice. Me quitó los ojos. El siguiente viajero observa el horizonte y no dice nada. Entonces, una figura extraña desciende de los cielos y nos pregunta qué queremos ofrecer. Los ojos, las piernas, los oídos, el cerebro o el corazón. Le damos nuestras piernas y ahora avanzamos mucho más despacio. Da y quita, nos dice una mujer. ¿Qué debemos hacer? Entonces, la figura de antes nos hace otra visita. Esta vez le damos nuestros ojos, y así nos condenamos a vagar para siempre en la oscuridad. Empezamos otra partida y tomamos las mismas decisiones, pero en vez de darle nuestros ojos, ahora le damos nuestras orejas, y así dejamos de oír la música.
La mejor evidencia de Dios es su ausencia, nos dice un hombre. La pregunta aquí es, si no tenemos orejas, ¿cómo lo escuchamos? La figura desciende de nuevo, y esta vez nuestra única opción es darle todo lo que tenemos. La muerte es la unidad con todas las cosas, nos dice el juego. Y así termina vía negativa. En caso de que os lo estéis preguntando, si optamos por entregar nuestro cerebro a Dios, dejaremos de entender lo que nos dicen los otros peregrinos. Y si sacrificamos nuestro corazón, simplemente moriremos. De los 3 juegos de los que he hablado en este vídeo, Vía Negativa es el más breve y simple. Sin embargo, representa muy bien la teología negativa, que es una forma de pensamiento religioso que intenta acercarse a Dios mediante la negación en vez de la afirmación. Por ejemplo, diciendo que Dios no es malo en vez de que Dios es bueno, porque Dios no está limitado por los conceptos creados por el ser humano. Además, para los practicantes de la teología negativa, la única forma de comprender a Dios es despojarse de todo lo material. De esta manera, cuando en el juego entregamos partes de nuestro cuerpo a la figura que parece ser Dios, nos acercamos cada vez más a Él. No obstante, vemos que otras personas no logran terminar el viaje, incapaces de continuar caminando debido a la ausencia de sus órganos o extremidades. Incluso nosotros mismos, si tomamos una mala decisión, podemos correr un destino similar. Y aunque consigamos alcanzar nuestra meta, lo único que nos espera es la muerte. Esta visión desencantada de la religión está presente en los 3 juegos. James, su creador, tiene un punto de vista completamente pesimista respecto al presente y el futuro de la humanidad. Imagina un mundo en el que la fe no tiene cabida y las personas luchan sin éxito por formar vínculos genuinos. Un mundo carente de las cosas que nos hacen humanos. Un mundo que se muere en vida. Un mundo sin esperanza. Y creo que eso es lo que James necesita. Una perspectiva más positiva. Un poco de esperanza. Porque la humanidad ha pasado por muchos altibajos, pero si hemos llegado hasta aquí, creo que es posible sobrevivir un poco más. Muchas gracias por ver el vídeo, sobre todo a los miembros del canal. Si te gusta mi contenido, te recomiendo que eches un vistazo a los enlaces de la descripción. Ahí podrás encontrar el enlace a mi canal de Twitch, a mi canal secundario de YouTube, a mi Twitter, mi Instagram, al servidor de Discord y lo más importante, a mi canal de WhatsApp, donde aviso de la subida de vídeos y del inicio de los directos. Hasta la próxima.